vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. Buenas a todos. Hoy nos moviliza un poco lo de Malvinas, ¿no? Hoy vamos a estar hablando en una fecha especial, a 42 años de aquella fatídica y absurda guerra de Malvinas. Hoy estamos hablando de sobrevivir. Hoy presentamos Sobreviviendo. Soy Cristina Venditti y vamos a hablar de esto. El 2 de abril de 1982, bajo un gobierno de facto, como todos conocemos, el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía. En 1833 había sido arrebatada por fuerzas armadas de Gran Bretaña. A pocos días de desembarco y toma de las Islas Malvinas por parte de la tripulación argentina, la entonces primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, envió una fuerte dotación de militares ingleses para dar respuesta y desplazar a la milicia argentina. Milicia argentina y malicia argentina que ellos consideraban, pero ellos, no es que me equivoqué de palabras, sino que ellos le decían milicia argentina respecto a la tripulación argentina. El conflicto bélico resultó ineludible, infactible y doloroso para las situaciones argentinas que estábamos viviendo. Tras que estábamos en un gobierno de facto, venía a pasar toda esta situación con las Islas Malvinas. El conflicto bélico, si bien duró poco, duró 2 meses y medio, pero tuvo como resultados contundentes más de 649 bajas argentinas y más de 500 suicidios, motivados por secuelas y traumas de la posguerra. La derrota de Malvinas y el conocimiento de las muertes y centenares de jóvenes argentinos. Recordemos que fueron chicos de 12, 13, 15 años. Gente, no estábamos hablando de gente preparada. Soldados argentinos que estaban preparados. Eran nenes, eran criaturas. Y el gobierno de facto de Galtieri tuvo la estupidez crónica de enfrentar y querer hacer algo que ya era inaudita, la pérdida de todos estos chicos. Pero igual él dijo delante de un montón de gente en esa Plaza de Mayo que le iba a dar guerra, que vinieran, que le iban a dar guerra. Y fue posteriormente que sucedió esto. Centenares de jóvenes argentinos fueron los que al frente de la batalla mal pertrechados y sin ningún tipo de experiencia, que además fueron torturados, marcó el derrumbe de la final de la dictadura militar, que ya estaba hackeada por las crecientes protestas sociales y la presión
internacional por las violaciones de los derechos humanos que estaban perpetradas en esa época. Si bien el gobierno de Galtieri ya venía constantemente con las violaciones a los derechos humanos, no era solamente en Argentina que se declaraba y que se marchaba por ese gobierno de facto que violaba constantemente los derechos humanos. Directamente había marcado un antes y un después en la historia argentina. Porque no fue solamente el hecho de decir el gobierno de facto con la época también que nos marcó a nosotros, que fueron varios gobiernos de facto que tuvo la Argentina lamentablemente. El gobierno de Galtieri fue como el que rebalsó la gota y el que llevó todo esto. Recordemos que en los gobiernos de facto no hay leyes, no hay derechos humanos, no hay nada. Es un gobierno de facto, se olvidan, no hay Cámara de Diputados, no hay Cámara de Senadores, no hay nada. Es gobierno de facto, ¿sí? Recordemos eso, ¿sí? No hay que poder ir a un juzgado, poder ir a algo y poder reclamar. Lamentablemente es un gobierno de facto, ¿sí? Y gobiernan los militares bajo sus leyes y sus creencias y sus situaciones. En noviembre del año 2000, a través de la ley 25.370, el 2 de abril fue declarado el Día de los Veteranos y Caídos de Malvinas, en homenaje a todos los combatientes y caídos de los sobrevivientes de la Guerra de Malvinas y sus familiares. Recordemos también que hace poco no se los declaraba como héroes históricos y que muchos lucharon también por una pensión, porque muchos no pudieron después hacer una vida normal. Muchos quedaron mal, quedaron con muchos traumas, quedaron con secuelas y que muchos lamentablemente los llevó al suicidio, porque fue horrible la situación, ¿sí? Esto no es hace un montón, esto es hace 42 años. Todavía hay gente sufriendo por la Guerra de Malvinas. Todavía hay gente que lo sueña, que lo tortura, que lo llora y que lo sangra. Y esto no termina acá, porque esto va a seguir durante los siglos de los siglos, porque es parte de la historia argentina y es parte de lo que nos hace a nosotros como argentinos. A 42 años de la fatídica guerra, seguimos reclamando nuestra soberanía en las Islas Malvinas y no olvidamos a aquellos héroes que dieron su vida por la patria. ¿Quién nos había olvidado? ¿Quién renuncia al perdón? Ningún suelo más querido de la patria a su extensión. Y nosotros acá tenemos un poco de todo, ¿no? De las cosas que se vivieron y de las cosas que se vienen hablando y de las cosas que se dijeron durante muchísimos años a lo largo de los gobiernos argentinos que pasaron. Un montón de cosas dejó la Guerra de Malvinas. Un montón de familias sin hijos. Esos chiquitos que fueron arrancados de los brazos de sus padres con tan solo 12 años, 13 años, y que fueron marcados y hasta casi apuntados con un dedo para decir: vos me servís para ir a una guerra. Muchos hombres que decían que los veían a los chiquitos con esas armas y lloraban con las armas en las manos en plena guerra. Y que muchos hablan de los gobiernos de facto y que no se dan idea de qué fueron los gobiernos de facto. No tienen idea de lo que fue el gobierno de facto. Entonces, cuando hablemos de gobierno de facto, miremos la historia de lo que nos pasó. Miremos la noche de los lápices.
Miremos los miles de desaparecidos, sean 30, 40, 10, 15, 20, sean lo que sean los desaparecidos, los gobiernos de facto, son desaparecidos, desaparecidos que no aparecen, gente que no tendrían que haber sido desaparecidos, gente que tendría que en esa época presentar un habeas corpus para poder saber dónde estaba detenido tu familiar, gente que no encontraron y gente que hasta el día de hoy no encontraron, y se ponen a hablar y a discutir en la estupidez crónica de que si son 30.000, si son 8.000, si son 7.000, son desaparecidos. Desaparecidos que se los llevó un gobierno de facto que no los llevó con su familia, que le quitó los derechos humanos y no se los entregó a su familia. Sean lo que sean, 10, 15, 20, 30, es desaparición forzada de personas, es desaparición de una persona. Y acá no se trata de que de qué lado estás de la vereda, si estás del lado de uno o de otro. Acá se trata de los familiares que perdieron y que les secuestraron en esa época a sus familiares y no lo encontraron más. O le arrebataron a sus bebés o le sacaron a su familiar y se lo sacaron de su casa como la noche de los lápices. Se están hablando infinidades de cosas. No nos olvidemos de la historia argentina. Quieren borrarnos la historia argentina. Y que no hay que olvidarse. Porque si nos están atacando que van a privatizar una universidad como la UBA, que fue emblemática y que es emblemática y que es prestigiosa a nivel mundial, no nos quieren imaginar dónde vamos a terminar con los derechos humanos. Eso es lo que digo. No nos paremos por este tipo de cosas. No discutamos la historia argentina. Porque hay miles de cosas en el mundo que están pasando también. Hay un montón de cosas que nosotros todavía tenemos que reclamar en la historia argentina. Y hay muchas cosas que se están olvidando y que se quieren borrar. No dejemos que nos quiten los derechos como nos sacaron en la época de la dictadura militar. Porque hay mucha gente, muchísima gente que perdió un montón de cosas. Y esos lugares de concentración, los paredones, que los contaban como chistes. Lugares, centros clandestinos de detenciones que tenían y que estaban en diferentes lugares del país. Y que es triste que estemos hablando a 42 años de Malvinas de los centros clandestinos de detención. Vaya la redundancia, gente. Hasta hace un mes atrás estábamos discutiendo con la señora Villarruel, la expresidenta de la nación, de que si son 10, si son 20, si son 30, discute cuántos desaparecidos son en un país que pasaron en un gobierno de facto. Una abogada que tendría que estar hablando de derechos humanos. Pero acá no se está discutiendo el derecho humano, del desaparecido o de los familiares que están discutiendo, que están reclamando que aparezcan. Acá está discutiendo cuántos desaparecidos son o si ella tiene razón o no, porque quiere abogar por los militares que hicieron desaparecer a esa gente. No nos olvidemos de la historia, gente. No nos olvidemos de los héroes de Malvinas. Y en este 42 años de Malvinas, un saludo enorme a los familiares, combatientes de Malvinas, que para mí son héroes. Sobreviviendo. Para los héroes de Malvinas es sobrevivir en este mundo de locos.
Soy Cristina Venditti y hoy les traigo Sobreviviendo. Un beso enorme y hasta pronto. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales.